Cuidé al padre de mi esposo durante 12 años, y después de que murió, su familia se llevó todo como si yo no fuera nada. No estuvieron allí la noche que se atragantó con sus pastillas y tuve que quedarme despierta, sosteniendo su mano hasta que los temblores pasaran. No estuvieron allí cuando olvidó cómo hablar y solo podía parpadear, y yo tenía que adivinar si tenía dolor, miedo o solo estaba solo. No estuvieron allí cuando limpié las sábanas 3 veces en una noche, cuando lo alimenté con puré de guisantes con una cuchara de plástico porque había olvidado cómo masticar. Pero en el momento en que murió, solo horas después de que le hice sus panqueques favoritos, aparecieron. Elena entró primero, sus tacones resonando como un reloj que se queda sin paciencia. Darío la siguió, fingiendo llorar tras sus gafas de diseño. Abrazaron el cuerpo como santos perdidos hace mucho tiempo. Luego se giraron hacia mí y dijeron, «Deberías empacar tus cosas». Sin gracias. Sin preguntar cuánto tiempo me había quedado. Ni siquiera una mirada. Para ellos, yo era una sombra. Una mujer que había sobrepasado su tiempo en la casa de alguien más. Solo la exesposa, dijo Elena con una sonrisa. Gracias por lo que sea que hiciste. Y así, desmantelaron la casa. Se llevaron los cuadros, la plata de la familia, los ahorros que Walter guardaba bajo el tablón del suelo, al menos, los que conocían. Pensaron que me quedaría sentada en silencio viéndolos. Pero Walter tenía un secreto. Uno que nunca esperaron que encontrara. Y cuando lo hice, no grité. Esperé. Porque la venganza se sirve mejor fría. Y yo había terminado de jugar a ser cálida. Cuando Juan se fue, no cerró la puerta de golpe. Simplemente no volvió a casa. Un día estaba doblando su ropa, y al siguiente dormía en un lado de una cama fría, preguntándome si fue algo que dije, o peor, algo que no dije. Walter acababa de tener su derrame. La mitad de su cuerpo dejó de funcionar, y la otra mitad no confiaba en sí misma. Llamé a Elena. Buzón de voz. Darío respondió mi mensaje con un pulgar arriba. Después de eso, todo lo que recibí fueron transferencias mensuales y silencio. Así que me quedé. De mañana a noche, lo bañaba, trituraba su comida, seguía cada pastilla. Cuando olvidó cómo sostener una cuchara, la sostuve por él. Cuando olvidó los nombres de sus hijos, no se los recordé. Solo dije, no está solo. Estoy aquí. Pasaron 12 cumpleaños sin pastel. 12 navidades con solo el suave sonido de la nieve y la respiración lenta y entrecortada de Walter. Pintaba antes. Hace años. Dejé de hacerlo cuando me vi usando el último dinero de mis pinturas para comprar pañales para adultos. Miré el mundo a través de la ventana de la cocina mientras otros construían vidas, carreras, familias. Yo construí silencio. Lo mantuve unido con memoria muscular y sopa de microondas. Algunas noches, después de que Walter finalmente se dormía, me sentaba en el suelo del baño y lloraba tan suavemente que ni el grifo me oía. Dejé de esperar agradecimientos. Dejé de esperar que alguien regresara. No era mi padre. Pero fue el único que se quedó. Así que yo también me quedé. No por deber. Ni siquiera por amor. Me quedé. Porque alguien tenía que hacerlo. Y sabía, en el fondo, que si me iba, nadie más entraría. Esa mañana, Walter pidió panqueques. Su voz era débil, apenas un susurro, pero lo escuché. Solo uno, dijo. Sonreí, le besé la frente y fui a la cocina. Mezclé la masa por instinto, como siempre lo hacía. Un ojo en la estufa, un oído en el monitor junto a su cama. El aroma a mantequilla llenó la casa. Por un momento, casi se sintió normal. Cuando llevé el plato a su cuarto, sonrió. No mucho, pero de verdad. Lo corté en pedazos, lo alimenté despacio. Masticó, más lento de lo habitual, pero terminó todo. Incluso pidió leche tibia después. «Tienes buen apetito hoy», dije con una risa. No respondió. Solo me miró con algo suave en los ojos. Agradecimiento. Tal vez orgullo. A las 11:43 de la mañana, tarareaba mientras doblaba ropa. A las 11:52, noté el silencio. No el que escuchas, sino el que sientes. Entré a su cuarto. Su pecho no se movía. Su mano, cuando la toqué, ya estaba fría. Me arrodillé a su lado, susurré su nombre, una y otra vez.
Pero no hubo respuesta. Me quedé ahí hasta el mediodía. Solo sentada. Solo respirando. Luego tomé el teléfono. Elena llegó 5 horas después. Sus primeras palabras no fueron «¿se fue?». Ni siquiera «¿estás bien?». Fueron «probablemente le diste algo. Qué curioso que muriera bajo tu cuidado». Las palabras no cayeron como una bofetada. Cayeron como un empujón desde un acantilado. Me quedé ahí, sosteniendo las mismas manos que habían alimentado a su padre horas antes, y todo lo que pude hacer fue mirar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente entendí con qué estaba lidiando. ¿Y ese entendimiento? Fue el comienzo de todo. El testamento se leyó 3 días después del funeral. Estábamos en la oficina del abogado, el aire demasiado frío, las persianas demasiado cerradas. Llevaba el mismo vestido negro del servicio. Todavía no había tenido tiempo, ni corazón, para lavarlo. El abogado carraspeó, sus ojos saltando entre papeles y rostros. A Juan, el mayor de Walter, le deja la residencia principal en la calle Olmo. Juan ni siquiera estaba ahí. Había enviado a un notario a firmar por él. A Darío, su hijo, le deja la cabaña frente al lago en Pinos. Darío sonrió como si acabara de ganar la lotería. A Elena, su hija, le deja el dúplex en vista alta. Elena no sonrió. No lo necesitaba. Su silencio era la celebración. El abogado continuó. Walter tenía unos 60,000 euros en activos líquidos. Se dividirían equitativamente entre los 3. Y luego, hizo una pausa. Como si las palabras frente a él se sintieran mal. En cuanto a Mariana, Walter le deja la escritura de la propiedad en el 512 de Hondonada del Espino. Parpadeé. ¿Hondonada?, pregunté, aunque ya lo sabía. Esa era la choza podrida en el bosque. La de ventanas tapiadas y enredaderas creciendo por las paredes. La que nadie visitaba. Ni siquiera los mapaches. No había carta. Ni explicación. Solo una escritura y silencio. Elena se inclinó, su aliento cargado de perfume caro y amargura. Supongo que incluso él sabía que no pertenecías. No dije nada. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque si abría la boca, no estaba segura de si gritaría o sollozaría. Ellos obtuvieron suelos pulidos, garajes dobles y vistas al lago. Yo obtuve termitas. Y moho. Ellos obtuvieron cieje. Yo obtuve preguntas que nunca serían respondidas. Pero doblé la escritura. La guardé en mi bolso. Y salí sin mirar atrás. Porque algo en mí susurró. Esto no era el fin. Aquí es donde empezaba. La primera vez que abrí la puerta de la cabaña, el olor me golpeó como un puñetazo. Moho. Madera podrida. Algo húmedo y tan viejo que había olvidado su propio nombre. El suelo crujió bajo mis pies como si tampoco me quisiera ahí. La pintura se desprendía de las paredes en largas tiras rizadas. No había muebles. Solo polvo. No había recuerdos. Solo humedad. Las tuberías gimieron cuando intenté abrir el grifo de la cocina, y luego se rindieron por completo. Un solo ratón corrió por el pasillo, como diciendo buena suerte. Me quedé ahí, mirando el desastre. Esto era mi herencia. Esto era lo que 12 años de cuidado, de sacrificio, de invisibilidad me habían comprado. No me senté. No podía. Solo caí de rodillas en medio del suelo, las tablas de madera mordiendo mis huesos. Y dejé que el silencio me aplastara. 12 años. Me perdí la boda de mi hermana por una cita médica de Walter. Me perdí mi propio cumpleaños 3 años seguidos porque él tenía terrores nocturnos. Dejé de pintar. Dejé de salir. Dejé de vivir. Y esto, era lo que recibí a cambio. Presioné mis manos contra mi rostro, pero las lágrimas ya habían llegado, húmedas y furiosas. Grité en el vacío, con la garganta en carne viva por un duelo que no tenía a dónde ir más. Di todo y aún así terminé con nada. Y entonces, los recuerdos inundaron. Walter me llamó su ángel después de limpiarlo tras una caída. Walter susurró, haces que este lugar se sienta como hogar en una tranquila noche de invierno. Walter apretó mi mano, débil pero deliberado, cuando Elena salió sin despedirse. Puede que se hayan llevado su firma en papel.
pero nunca ganaron su amor. Y en ese momento, arrodillada en la suciedad y la furia, supe una cosa. Esto no era solo duelo. Era combustible. Y aún no había terminado. Empezó con el polvo. Capas gruesas de él, pegadas a los marcos de las ventanas y adheridas a cada rincón de la cabaña como recuerdos olvidados. No estaba limpiando porque tuviera esperanza. Estaba limpiando porque no sabía qué más hacer. Porque moverme evitaba que el dolor en mi pecho tomara el control. En el pasillo, encontré un viejo cuadro colgado torcido en la pared. Un paisaje al óleo desvaído, árboles, un estanque, nada especial. Lo alcancé para enderezarlo, y fue entonces cuando escuché el clic. No venía del marco. Venía de detrás. Me congelé. Presioné mis dedos contra la pared. La madera estaba desigual. Uno de los paneles no encajaba bien. Lo tiré suavemente, y cedió, gimiendo como algo que no había sido tocado en décadas. Detrás del panel había un hueco poco profundo. Y dentro de ese hueco, una caja de metal. La saqué con manos temblorosas. Era más pesada de lo que parecía. Cerrada, pero el pestillo estaba lo suficientemente oxidado como para abrirlo con un cuchillo de mantequilla del cajón de la cocina. Dentro había fajos ordenados de dinero. Moltones. Billetes de 100, limpios y crujientes. Y encima, un sobre grueso. Desdoblé la escritura primero. 15 hectáreas. Propiedad junto al lago. Intacta. Privada. Valor estimado, más de 300.000 euros. Mi aliento se cortó. Y luego abrí la carta. La letra de Walter siempre había sido un poco desordenada, pero la reconocí al instante. La tinta estaba temblorosa, el papel desgastado de ser leído, quizás por él, una y otra vez. Mariana. Tú fuiste la única que realmente me vio. No como una carga. No como un nombre en un testamento. Hablaste conmigo cuando nadie más recordaba que tenía voz. Te quedaste cuando todos se fueron. Quería que fueras libre. Esto es tuyo. De nadie más. Walter. La carta se deslizó de mis manos. Me hundí en el suelo, la caja a mi lado, el dinero intacto. Y sollocé. No por codicia. No por alivio. Sino porque, por primera vez desde que murió, me sentí vista. 12 años de sacrificio. 12 años de ser tratada como la ayuda. Y aquí, silenciosamente, en secreto, me había dejado lo único que ellos nunca podrían robar. Prueba. Prueba de que importaba. Prueba de que alguien notó. Prueba de que todos esos años, no fueron en vano. Y mientras las lágrimas empapaban mi camisa, susurré al silencio. Gracias, Walter. No lo desperdiciaré. Ni un solo euro. Ni un solo aliento. Se había ido. Pero de alguna manera, me había devuelto mi vida. A la mañana siguiente, caminé al pueblo con la escritura en mi bolso y un nombre en la cabeza. Un viejo amigo del instituto, ahora abogado inmobiliario, había abierto una pequeña oficina cerca del bar. No hizo muchas preguntas. Solo miró los papeles, luego me miró a mí. ¿Sabes lo que tienes aquí, verdad? Asentí. Por eso quiero que esté bien asegurado. Que nadie lo toque más que yo. Para el fin de semana, cada documento estaba presentado. La tierra era mía. Legalmente, permanentemente, intocablemente mía. No salí de compras. No anuncié nada. Ni siquiera actualicé mi móvil. Usé lo justo para detener las goteras del tejado. Para limpiar el moho de las paredes. Para repintar el exterior, cambiar las ventanas y, finalmente, instalar calefacción que funcionara. La cabaña no parecía gran cosa desde afuera, pero dentro, se sentía como respirar otra vez. Compré muebles de segunda mano con cuidado, como si estuviera construyendo una vida ladrillo a ladrillo. Y entre los días de renovación, comencé a aparecer en el albergue comunitario local. Lavando platos. Doblando ropa. Escuchando a mujeres susurrar los mismos dolores silenciosos que yo había cargado. No hablé del dinero. No hablé de Walter. Pero poco a poco, comencé a hablar de mí otra vez. Y luego, una tarde, mientras regaba el pequeño jardín de hierbas que planté frente a la casa, escuché sus tacones. Elena. Estaba al borde de mi entrada, brazos cruzados,
sonriendo como si fuera dueña del suelo bajo sus pies. Ese viejo cuchitril realmente te queda bien. Si alguna vez quieres vender, conozco a un tipo que renueva lugares como este. Paga rápido. Le devolví la sonrisa, lenta y calmada. Creo que lo conservaré un poco más. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo. Luego se dio la vuelta y se fue. No sabía que había cambiado. Pero podía sentirlo. Y esa fue la mejor parte. Ella seguía jugando al viejo juego. Pero yo ya no estaba en él. Empezó con un golpe en la puerta. Abrí y vi un rostro que no había visto en una década. Juan. Mi ex esposo. El padre de Ethan solo de nombre. Parecía mayor, líneas alrededor de la boca, cabello más fino, pero con la misma sonrisa astuta que usaba cuando ocultaba algo. Solo, pasaba por aquí, dijo. Pensé que tal vez podría reconectar con Ethan. Ser padre otra vez. No respondí. No realmente. Solo incliné la cabeza ligeramente, como escuchando a un mosquito. Esa misma tarde, Darío llamó de la nada. Dijo que estaba en el pueblo. Dijo que deberíamos almorzar, solo ponernos al día, sin presión. Acepté, porque quería mirarlo a los ojos cuando mintiera. El café estaba lleno, ruidoso. Elegí la mesa de la esquina cerca de la ventana. Llegó con gafas de sol y colonia, fingiendo ser casual. Entonces, ¿cómo está la caballa? Debe ser agradable, vivir sencillo, dijo, sorbiendo su café caro. Escuché que Hondonada del Espino está llamando la atención de los desarrolladores últimamente. Increíble cómo se ha valorado la tierra vieja. Sonreí débilmente. Oh, no me había dado cuenta. Se inclinó, bajando la voz. Mira, Mariana. Sé que Walter te dejó algo. Y no digo que nos debas nada, pero... No lo hago, lo interrumpí suavemente. No les debo nada. Parpadeó. Esa falsa simpatía se quebró un poco. Estaban rondando. Podían oler el dinero en el aire. Juan con su culpa paterna, Darío con su expedición de pesca en el almuerzo. Pero lo que no sabían era que ya los vi venir. Cada paso, cada palabra, cada semilla de manipulación cuidadosamente plantada. No eran familia. Eran oportunistas vestidos de lazos de sangre. Y no tenía ninguna intención de dejarlos clavar sus dientes. Ni en la tierra. Ni en el dinero. Y absolutamente no en mi hijo. Desaparecieron cuando las cosas estaban duras. Ahora gateaban de vuelta porque algo olía a riqueza. Pero esta vez, no era la mujer que dejaron atrás. Esta vez, estaba lista. El viento había arreciado ese día. Lo suficiente para hacer temblar los viejos cristales del porche y llevar las voces más lejos de lo previsto. Estaba atrás, regando las hierbas, cuando los escuché. Elena y Juan. Parados junto a su coche, estacionado lo bastante lejos de la casa para sentirse seguros. Pero no lo bastante lejos de mí. No es ni de la familia, dijo Juan, voz tensa por la impaciencia. Solo necesitamos un desliz. Un formulario de impuestos perdido. Un retiro bancario que parezca sospechoso, algo. Los tribunales se comen eso. Especialmente si aparezco y digo que quiero la custodia de Ethan. Mis dedos se congelaron en la regadera. No estaban intentando reconectar. Estaban intentando sacarme. No tiene ni un trabajo de verdad, añadió Elena. Es un caso de caridad. Actuando como santa ahora que tiene algo de dinero en el bolsillo. Pero es descuidada. ¿Y esa tierra? No debería ser suya. Retrocedí en silencio. Sin enojo. Sin lágrimas. Solo claridad. Saqué mi móvil. Presioné grabar. Y dejé que siguieran hablando. No sabían que tenía la conversación guardada antes de que siquiera arrancaran el coche. Esa noche, no los enfrenté. No envié la grabación. No los advertí. Fui directa a mi abogado. Presentamos nuevos documentos a la mañana siguiente. Un fondo fiduciario solo a nombre de Ethan, hermético, irrevocable, protegido de cualquier influencia externa. Y lo más importante, una cláusula que excluía explícitamente a Juan de cualquier acceso, reclamo o autoridad legal sobre el fondo, presente o futuro. Todo estaba firmado, sellado y archivado antes del atardecer. Pensaban que era vulnerable.
Pensaban que sería demasiado sentimental, demasiado blanda, demasiado lenta. Lo que no entendieron es que había estado aprendiendo, observando, preparándome. Seguían ocupados jugando los mismos viejos juegos. Pero yo había cambiado las reglas. Y esta vez, ni siquiera verían el jaque mate venir. El picnic anual de los fundadores de Sauce Curvo siempre era un evento ruidoso. Niños corriendo libres, ancianos recordando, y los miembros del consejo municipal estrechando manos como si aún significara algo. No había planeado ir. Pero cuando supe que Elena hablaría desde el podio, promocionando el nuevo capítulo de su firma de relaciones públicas, algo me dijo que debía estar ahí. Me quedé al fondo, con gafas de sol, sosteniendo un plato de ensalada de patata que no tenía intención de comer. Elena lucía radiante. Vestido de diseño. Maquillaje impecable. Sonrisa tan pulida como su discurso. Y luego, con el micrófono en la mano, lo dijo. Es triste, realmente. Algunas personas manipulan a los enfermos y moribundos para su propio beneficio, y luego se hacen las víctimas. Pero el pueblo sabe quién es la verdadera familia. Jadeos. Algunos susurros. La mayoría no entendió a qué se refería. Pero yo sí. También algunos otros. Dejé mi plato, caminé hacia adelante lentamente y pedí 2 minutos. El consejo me dio 5. No hice un discurso. Saqué mi móvil. Abrí la grabadora de voz. Y presioné reproducir. La voz de Juan resonó primero. No es de la familia. Los tribunales se comen eso. Solo necesitamos un desliz. Algo que la haga parecer inestable. Luego la de Elena. Es un caso de caridad. Esa tierra no debería ser suya. Para cuando terminó, el silencio era más fuerte que la música de todo el día. Alguien murmuró. Se quedó con Walter 12 años. Otro, más alto esta vez. Dejaste a tu propio padre y ahora quieres robar a la única que se quedó. Elena se congeló al borde del escenario. El color se le drenó del rostro tan rápido que era como ver la pintura desprenderse. En horas, los clientes comenzaron a retirarse. El distrito escolar la descartó como portavoz. A la mañana siguiente, había cerrado su sitio web por completo. Darío no salió mejor parado. Se corrió la voz sobre las deudas que había estado ocultando. Resulta que las mesas de póker en 2 condados tenían cuentas a su nombre. Y ahora, con todo el pueblo mirando, los cobradores dejaron de ser amables. Vinieron por mí como lobos, confiados en que cogería. Pero no cogí. Me quedé quieta. Hablé poco. Y dejé que sus propias palabras quemaran toda la casa. Sin gritos. Sin amenazas. Solo la verdad, alta e innegable. Pensaron que eran la tormenta. Pero yo era el suelo que nunca debieron pisar. Sabía que Juan no había terminado. No después del picnic. No después de que Elena se derrumbara en público. Hombres como él nunca se rinden mientras están perdiendo. Solo buscan puertas más silenciosas por las que colarse. 2 semanas después, recibí la llamada del juzgado. Juan había solicitado la custodia compartida de Ethan. Alegó que yo era mentalmente inestable y financieramente incapaz de proveer estabilidad a largo plazo. Una súplica preocupada de un padre, en papel. Lo que no sabía era que ya me había reunido con mi abogado. Ya había reunido registros escolares, informes médicos, declaraciones de maestros, consejeros, incluso del director. El juez desestimó su petición antes de que llegara a una audiencia. Bloqueado. En todos los frentes. Luego vino el banco. Una solicitud formal presentada por Juan, reclamando acceso financiero de emergencia al fondo de Ethan. Dijo que era el padre legal, con derecho a revisar y retirar. Pero esta vez, el banco me llamó directamente. Hemos revisado los documentos del fideicomiso, dijo el gerente con calma. Según la cláusula de exclusión, el señor Juan Pérez no tiene autoridad para acceder a estos fondos. Ya le enviamos una carta de denegación formal. No sonreí. No celebré. En cambio, le pedí que me imprimiera una copia de la carta. Y esa tarde, cuando Juan apareció cerca de la salida de la escuela, brazos cruzados como si aún tuviera algo que decir, se la entregué. La leyó despacio.
Su rostro se crispó cuando llegó a la línea que lo nombraba explícitamente excluido de todo acceso. Cuando levantó la vista, yo ya lo estaba atravesando con la mirada. Nos dejaste, dije, voz firme. Desapareciste cuando más necesitaba ayuda. No puedes volver por la recompensa. No discutió. No fingió remordimiento. Solo metió el papel en el bolsillo de su abrigo y se fue. Esa fue la última vez que vi a Juan. Porque algunas puertas, una vez cerradas de golpe, no están destinadas a reabrirse. Ni siquiera para los que alguna vez tuvieron la llave. La caballa no parece gran cosa desde el camino. Pero justo más allá del porche, bajo el suave susurro de los árboles y el cielo abierto, hay algo que ellos nunca entenderán: paz. La convertí en algo nuevo. La llamé Refugio Sauce, un retiro para mujeres que han pasado demasiado tiempo dándolo todo a todos y recibiendo nada a cambio. Sin batas de spa. Sin tratamientos de lujo. Solo silencio. Solo bondad. Solo espacio para exhalar. La mayoría de los días, cocino comidas simples y me siento en el porche con ellas. Hablamos de las cosas que nadie más quiere escuchar: el agotamiento, el silencio, el peso del trabajo invisible. Y poco a poco, veo sus hombros relajarse. Sus voces estabilizarse. Algunas noches, después de que todas se han ido, saco mi cuaderno de dibujo. No había dibujado en 12 años. Pero ahora el lápiz se mueve como si recordara quién solía ser. A veces dibujo los árboles. A veces a mi hijo. A veces solo una página en blanco, porque eso, también, es libertad. Ethan corre por los campos como si estuviera hecho de luz solar. Su risa resuena a través de las 15 hectáreas que Walter me dejó. No recuerda los años difíciles. Solo sabe que el hogar huele a romero, y las estrellas son más claras aquí. ¿Y yo? Ahora duermo con ambos ojos cerrados. Ya no espero que caigan zapatos, que suban voces, que el amor sea revocado. Lo que tengo, lo gané. Lo que conservé, lo luché. Y lo que construí, nadie más puede tocarlo. Pensaron que era la ayuda. Pero Walter sabía que fui la única que se quedó. Y al final, eso marcó toda la diferencia.